¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este primer capítulo de nuestro contenido digital, donde estaremos hablando de el valor de la vida, diferentes puntos de vista en lo que podamos transmitir. Marcados es este nuevo proyecto. Así que sean bienvenidos. Mi nombre es Omar Ruiz y me acompaña César Márquez. César, ¿cómo estás? Muy bien, querido Omar. Me da mucho gusto que hayamos al fin iniciado con este proyecto, porque la verdad es que compartir las experiencias con la gente para que puedan ser de utilidad en sus vidas, para mí es algo que creo que va a llenar de valor mi vida. Claro, y más que nada, marcados es la intención de identificar aquellos puntos en base a nuestras experiencias que nos han marcado, que nos han dejado una huella en nuestra experiencia y poder transmitir pues este nuevo estilo de vida o esta forma en la que vemos nosotros la vida y que a otras personas les pueda funcionar o que puedan aplicarlos en sí mismos. Y hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es el sembrar para cosechar. Para ti, César, ¿qué significado tiene el sembrar y qué significado tiene el cosechar? Y pues es que es un tema muy extenso y podría empezar diciendo que de entrada, el pensar en sembrar y cosechar, estamos hablando de un tiempo en el intermedio en el que van a pasar un montón de cosas y ahí es donde realmente está el reto. Porque cuando empiezas a sembrar las cosas, empiezas un proyecto, empiezas con todo el ánimo. Pero en el camino es donde te puedes desanimar, porque van a pasar muchas cosas en el camino. Cosechar va a ser muy bonito, pero realmente vas a tener la capacidad de enfrentarte a todo lo que está en medio, es ese. Realmente es el punto que creo que vamos a tratar aquí. ¿Cómo lograr iniciar la siembra y terminar realmente hasta la cosecha? Sí, y es que, ¿qué tanto tiempo se necesita para poder ver los frutos, ¿no? Es algo que normalmente, y hoy lo vivimos con la sociedad. Estamos en una era, en una época donde todo es tan acelerado, incluso pues vemos como el tema de una pandemia hizo que nos aceleráramos en tanto los trabajos, en la forma de vivir, y estamos en esta época donde la evolución que trae las nuevas tecnologías han acelerado nuestro crecimiento, nuestra forma de aprendizaje, y esto también ha ocasionado que estemos buscando el resultado rápido. Entonces, al no encontrar este resultado rápido, al final no logramos acertar en ese tiempo que necesita la cosecha, sino que podamos dar los pasos correctos para que se pueda dar. Imagina esto, nosotros en la zona donde vivimos se da mucho la siembra de nogal. He escuchado a personas que se dedican a la siembra de nogal que para que dé el fruto y puedan eh, dar el resultado de la nuez, se requiere un lapso de 10 años. Imagínate la paciencia, el riego, todos los procesos o los puntos que requiere una siembra de nogal para que te dé un resultado en 10 años. Entonces, lanzándolo o interpretándolo en nuestra época, qué tan difícil es que tengamos paciencia para cosechar los resultados. ¿Tú cómo la ves con esto? Creo que el primer reto, por ejemplo, en la actualidad, es que muchas personas tienen que empezar a utilizar tecnologías que no habían utilizado antes. A veces para nosotros los jóvenes puede ser mucho más sencillo, digamos, utilizar computadoras, utilizar las redes sociales, programas como pues de videoconferencias, pero imagínate aquellos adultos que tienen que empezar a trabajar con las tecnologías cuando nunca antes las habían tocado, realmente se enfrentan a una situación que da miedo. Y ese creo que es punto fundamental de cosechar y sembrar, el miedo. ¿Cuántas veces te detiene el miedo en el camino y te dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que dejes este proyecto. ¿Cuándo vas a saber si realmente un proyecto lo tienes que dejar o tienes que seguir adelante? Porque el miedo creo que te lo va a decir miles de veces en el camino. ¿Y cómo saber si debes continuar o si mejor dejas ese proyecto y emprendes otro nuevo? ¿Cuál es el miedo que se viene en un proyecto como que te pueda obligar a dejarlo?
Híjola, es que eso lo podemos relacionar también con el tema de madurez, ¿no? Ahorita que lo mencionas, o sea, la madurez es lo que te va a permitir a ti ser más asertivo con lo que estás buscando. Entonces, sabemos que el miedo existe. El punto aquí es no mantenerte asustado, porque el miedo todo lo vamos a experimentar en el momento que nos enfrentamos a cosas nuevas y siempre las cosas nuevas vienen para aportarle un valor mejor a tu vida. Entonces, fíjate, de hecho, eso es algo que no podemos acelerar, a pesar de que estamos en el tiempo de que todo lo buscamos rápido. La madurez es un punto bien importante que no podemos acelerar y que ahí sí lo podemos relacionar con las generaciones anteriores, ¿no? A pesar de que, como lo comentabas tú, a pesar de que nuestra generación anterior no tenía la tecnología que tenemos ahora, pues en términos de madurez, en términos emocionales, nos tenemos que mantener adaptados. Es algo que no se puede modificar. Creo que en temas de elegir una carrera universitaria a los 17, 18 años, aún no tenemos la suficiente madurez para elegir la carrera que queremos elegir. Por eso es muy común que a esa edad no hemos vivido las suficientes experiencias, no hemos desarrollado las habilidades que conocemos en nosotros, que al final terminamos desistiendo o terminamos cambiándonos de carrera. Y es justamente eso, porque no es el momento correcto donde ya desarrollamos todas esas habilidades. Entonces, creo que el miedo es fundamental al momento de que tú quieras iniciar algo, en el momento que tú quieres emprender, pero siempre en cuanto entiendas este proceso, que hay un proceso que se tiene que vivir. Lo hablamos con el proceso de la nuez, debe haber un riego, debe haber un cuidado especial para que en ese lapso de tiempo puedan llegar los resultados que se están buscando. Entonces, tanto las emociones, tanto los aspectos físicos, los cambios fisiológicos, son puntos indispensables para lograr alcanzar el éxito. Y también creo que una vez que empiezas, la pregunta es, o más bien, una vez que vas en el camino y te empiezas a enfrentar con las dificultades y con los miedos y que te caes y que te levantas, la pregunta es si va a valer la pena al final. Si realmente el que te hayas tropezado, hayas llorado, hayas pasado desvelos, va a valer la pena. Cuando te levantes y sigas caminando y al final llegues a esa cosecha, realmente va a haber valido la pena todo ese desgaste. Y para esto, fíjate que me gustaría compartir contigo una anécdota que escuchaba, una fábula, claro, que dice que había una carrera entre una liebre y una tortuga. Y en esa carrera, cuando inicia, la liebre agarra rápido, como son las liebres, y la tortuga empieza a su paso ligerito, y cuando la liebre llega a la meta, pues se queda esperando a la tortuga pasan días para que llegue a la meta, y cuando llega la liebre se está burlando de ella y le dice, ¿qué pasó? Soy tu papá, te gané la carrera. Y la tortuga dice, oh, tienes razón, pero ¿sabes qué? Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a esta carrera. ¿Pero por qué? Le dice, ¿por qué vienes tan contenta si perdiste la carrera? Y le dice, pues porque en el camino había un paisaje precioso, dice. ¿Lograste ver el paisaje? La liebre le dice, ¿cuál paisaje? Pues, ¿qué viste? Ay, pues en el camino me topé un lago como el que nunca había visto, había aves, había peces, había familias que estaban por ahí y había un paisaje precioso. Y luego me encontré unas hojas que nunca había visto, que me las comí, sabían delicioso. Tantas cosas que me encontré en el camino que eran bellísimas. ¿En verdad tú no las viste? Creo, le dice, que el que perdió esta carrera fuiste tú. Y para mí el mensaje es, claro que te vas a caer, claro que vas a batallar, va a haber muchas cosas que vas a pasar en el camino, pero tienes que ir disfrutando de cada momento, porque de los momentos vas a aprender. En cada momento que pases difícil, te va a ayudar a que seas más fuerte. Y adelante vendrán proyectos que vas a iniciar ahora con menos miedo, o sabiendo que lo que enfrentes lo vas a poder enfrentar bien.
¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, compañero? Pues la verdad es que la respuesta que tú estás dando en cuanto a la historia es que lo verdaderamente importante no es que te preguntes si va a valer la pena llegar a la meta, sino lo que puede llegar a valer la pena es el proceso que tú estás viviendo. Y pues sí, alguna experiencia que te puedo compartir fue al momento de la carrera universitaria. A pesar de que yo no era alguien que no era muy bueno en la escuela, siempre tenía como estas dificultades, falta de concentración, y en algún momento sí me llegué a preguntar si realmente yo tenía las aptitudes necesarias para terminar una carrera universitaria. Ahora imagínate con esos miedos, esos temores, tener que salir de la ciudad de donde vives, tener que salir de esas comodidades y que al final te enfrentas con tu verdadero yo, con esa persona que tiene los pensamientos, que tiene los hábitos, que tiene las actitudes que pueden no llegar a ser las que necesitas para alcanzar el éxito. Es como tú bien lo dices, creo que el proceso es lo que me ha llevado a que el día de hoy yo tenga un resultado. Disfruté el proceso, aprendí de ese proceso, habilidades que tenía que desarrollar y al final hubo personas de mi generación que incluso terminaron la carrera antes que yo, pero que no están teniendo los resultados que yo estoy teniendo en esta etapa profesional. Entonces, lo que tú mencionas es verdaderamente importante y mostrarles a las personas que si se sienten en un momento donde no van a alcanzar el resultado que están buscando, disfruta el proceso, los resultados van a venir. Y uno de los puntos importantes que he aprendido últimamente es el tema de la disciplina. Cómo la disciplina se vuelve una parte fundamental para que se dé un resultado. He estado leyendo también el libro del efecto compuesto de Darren Hardy. Ya tengo algunos años que este libro lo tomo como una guía para poder descifrar cómo obtener resultados de una manera más efectiva, de una forma real. Y lo primero que te dice es que el efecto compuesto se va a dar por una serie de pequeñas acciones en un tiempo determinado. ¿A qué nos referimos con esto? De que las pequeñas cosas son las que verdaderamente importan. Esos pequeños cambios que tú hagas, al final te van a dar un gran resultado. Entonces, como tú bien lo dices, disfrutar el proceso, entender que es una parte fundamental de nuestras experiencias y que al final los resultados se van a dar. Y fíjate que tocaste un tema que se me hace bien interesante. El tema de nosotros como personas, a veces no es tanto también el miedo a lo que nos vamos a enfrentar, sino nuestras propias inseguridades de si vamos a poder con ello. A ver, el tema de la disciplina, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que al iniciar un proyecto vamos a tener que estar ahí a la hora que toque, haciendo lo que toque, sacrificando fiestas, sacrificando dinero, sacrificando tu tiempo, que puede ser valioso, que puedes utilizar para otras cosas? Tienes que sacrificar algo. Y muchas veces, a lo mejor esa inseguridad de decir, realmente voy a poder sacrificar esas cosas. Voy a llegar al momento de decir, me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para cumplir este objetivo, este proyecto que me acabo de proponer. Híjole, pero ¿sabes qué? No, es que, híjole, voy a empezar con el proyecto y van a pasar unos días o tal vez van a pasar semanas y ya no me voy a poder levantar. Es que yo nunca me he podido levantar tan temprano y no voy a poder con ese proyecto. O tal vez lo emprendes y dices, le doy, y no tienes la voluntad de realmente terminar con el proyecto. Se pasan los días o las semanas y no le das. No le das a la hora que le tienes que dar y dejas que se te vaya el proyecto por falta de disciplina. Entonces, las inseguridades que tengamos como personas es importantísimo que las empecemos a vencer para iniciar los proyectos, porque al fin y al cabo, como decimos, va a valer la pena. ¿Quién sabe si el resultado? Tal vez llegues al resultado y no fue todo lo que esperabas. Puede ser un buen resultado o no, pero el camino estoy seguro que te va a enseñar. Por eso, si quieres empezar un proyecto, y me gustó mucho algo que me comentaba acá
mi buen amigo Omar hace unos días y que lo he tomado seguido, lo recuerdo, que es cuando quieras, y lo escuché a otra persona, pero no recuerdo, cuando quieras que tu casa quede limpia, no importa por dónde empieces, pero empieza y en algún momento va a quedar limpia. Entonces, es empezar el proyecto, vencer tu inseguridad, darle, y en el camino, compa, hay que darle, hay que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo errores. Y creo que una vez que empiezas, si siempre estás motivado, realmente te puedes hacer ese esfuerzo y convencerte a ti mismo de que lo que estás haciendo vale la pena. Fíjate, César, que yo he sido una persona que se ha atrevido a hacer las cosas que más le causan dificultad. En toda mi vida, como que las cosas que ya sé hacer, no les pongo tanta atención porque ya las sé hacer, se me facilita hacerlo. Pero normalmente he buscado desempeñarme en aquellas cosas que más dificultad me traen a hacer. Un ejemplo sería el tema de la comunicación. Yo desde muy pequeño se me dificultaba el hablar, incluso me pisaba la lengua o tartamudeaba. Tenía muchas dificultades con la forma de comunicarme. Yo sabía que era una debilidad mía y lo que es la vida. Ahora la mayor parte del tiempo estoy comunicándome. La mayoría de mis proyectos van enfocados en la comunicación. Otro tema que también me ha causado mucho conflicto es el tema de hacer ejercicio, de alimentarme correctamente. Y al final terminé estudiando una carrera que va relacionada con la alimentación y el entrenamiento. Entonces, he sido una persona que normalmente me gustan enfrentarme a los retos en todo aquello en lo que no soy bueno. Porque lo que ya sé dominar, lo que ya conozco, me es muy fácil hacerlo. Entonces siempre trato como de enfocarme en eso, ¿no? En lo que es más difícil. Y eso me trae una satisfacción al final de cuentas. Decir que logré hacer lo que más trabajo me cuesta. Entonces creo que sí estamos en un punto muy importante donde tenemos que desarrollar aquellos hábitos que no nos gustan hacer. Y cuando sabes que no te gusta hacerlo y lo haces, al final te va a traer un resultado y te va a dar una satisfacción. Híjole, fíjate que me tocaste ahí un tema cuando hablaste del ejercicio, que me hizo pensar también cuántas veces, carnal, nos empezamos a comparar con los demás, decir, a ver, para ti es difícil hacer ejercicio y luego ves a otra persona que pues que tiene su cuerpazo, que siempre va al gimnasio, que para él no es difícil el tema de hacer ejercicio, porque el llegar a compararnos creo que también puede llegar a desmotivarnos. O sea, cada quien debe de ir a su paso. No trates de compararte con los demás. Si bien puedes inspirarte en otros, no te compares. Cada quien tiene sus dificultades, cada quien va a su paso. Y si tú vas al tuyo, paso a pasito, como decías ahorita del efecto compuesto, poco a poco vas a alcanzar tu objetivo, pero a tu paso, a tu tiempo. Si con disciplina, caminando, vas a llegar a ese objetivo. Porque si empiezas a compararte con otras personas y luego después dices, ay, es que mira cómo está él y por qué yo se me dificulta tanto y mira el cuerpo que tengo, ya tengo un mes en el gym, ¿por qué no me veo así como se ve él? Y te vas a desmotivar. Y es realmente algo difícil dejar de compararse con los demás, porque creo que es algo que inclusive nos inculcan desde pequeñitos, en estarte comparando con las otras personas cuando realmente al que tienes que empezar a vencer, tu gran enemigo, pero a la vez tu gran aliado, eres tú. Y es que no puedes dejarlo a un lado porque como sociedad nuestro cerebro está obligado prácticamente a observar, ¿no? Entonces, siempre nuestro cerebro se va a estar enfocando en aquello, en lo que significa peligro, lo podemos llamar así. Entonces, el hecho de que una persona tenga un resultado que tú quisieras tener, tu cerebro se activa y es cuando comienza todo este tema de desarrollar inseguridades, de desarrollar pensamientos que pueden llegar a sabotear tu proceso de un crecimiento. Lo he vivido mucho con personas con pacientes incluso que llego a atender
que entran muy motivados, porque a fin de cuentas, cuando tú usas como un plan de alimentación, cuando buscas entrar a una dieta, cuando piensas que vas a entrar al ejercicio, es porque te miraste al espejo y no te gustó lo que viste. Y en ese momento quisiste tomar acción. Pero pasan los días y ese pensamiento que tú tenías, o esa actitud con la que tú iniciaste, puede llegar a sabotearse. Y es aquí una parte importante donde entra la motivación. La motivación es muy difícil que la puedas obtener de alguien más. Eso es algo que yo he aprendido últimamente. No me puedo motivar por alguien más, porque la motivación que puedo tener hoy, pasado mañana se me puede quitar. El punto aquí es automotivarte, que tú descifres cuáles son los puntos clave. Y aquí entra algo muy importante, que es el porqué. Cuando tú tienes un porqué muy grande, créeme que todos los días va a tener un propósito. Cada día o cada acción que tú hagas va dirigida a ese porqué. Entonces considero que en lugar de tener motivación constante, deberíamos tener bien definido un porqué, y eso es lo que al final nos va a traer una forma de tomar acción ante lo que estamos buscando. Eso considero yo que sería lo más importante. Ahora yo te pregunto a ti, que dentro de tu crecimiento, ¿qué ha sido lo más difícil que has enfrentado en cuanto a tus emociones? La emoción que más fuerte me ha pegado, bueno, no sé si será la verdad una emoción, carnal, pero Okay. es como la decepción. El decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo, tengo tiempo haciendo algo y no tengo los resultados que estaba esperando. Y puede ser algo realmente fuerte. El que no sepas, porque creo que es un tema de intuición, el que no sepas si debes dejar el proyecto porque no estás viendo resultados o realmente tienes que esperar y los resultados van a empezar a aparecer después. Y algo bien difícil que pasa, que lo mencionabas ahorita, el tener tu porqué, pero ese porqué te va a ayudar a enfrentarte a la sociedad y bien importante, a tu familia y tus amigos. Porque lamentablemente, y ojalá y no a todos les pase, estoy seguro que hay personas a las que su familia y amigos les dan motivación y les dicen, dale, carnal, vas bien. Pero me ha pasado a mí en proyectos que he tenido, especialmente en el proyecto de la política que tanto me gusta, el que primero la familia es la que te dice, ¿para qué andas ahí? ¿Qué andas haciendo ahí? O te están pagando. ¿Qué andas haciendo de provecho ahí? Mejor ponte a hacer algo más. Y eso a veces desmotiva y te desilusiona de lo que estás haciendo. Y cuando los demás te están diciendo, salte, deja eso no te va a traer nada bueno, y tú no tienes ese por qué, y también no estás viendo los resultados que esperabas, creo que ahí estás como en una cuerda floja en la que en cualquier momento te caes y nada más va a depender de ti, como dices, automotivarte, el decir aquí sigo y en algún momento empiezas a ver resultados, pero es difícil porque sí es un tema de intuición, de saber, ok, estoy caminando, tal vez no estoy teniendo los resultados que quería, pero algo estoy viendo, sé que voy creciendo, siento la enseñanza que me está dejando, estoy viendo algo de resultados, porque cuando caminas y caminas y caminas y avanzas y pasa el tiempo y realmente no hay resultados, creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado con la falta de resultados. Lo que mencionas respecto a la decepción es algo que hemos vivido muchísimas personas. Es un tema que muchas personas llegamos a vivirla, y fíjate que en los últimos meses he aprendido que la decepción viene porque nosotros nos creamos expectativas. Creamos expectativas de las personas, creamos expectativas de los proyectos, creamos expectativas de nosotros mismos. Entonces, al crear esas expectativas y al no darse el resultado, es lo que desarrolla una decepción. Entonces, fíjate qué tan importante es que al final tú tengas bien definido ese porqué por el que estamos platicando, y que a pesar de que tengas una perspectiva, seas consciente
de que el camino puede llegar a modificarse, que seas consciente de que las dificultades van a llegar y que incluso no vas a tener las capacidades físicas, intelectuales, emocionales para enfrentar esa situación. Entonces lo vivimos con la carrera de la tortuga y de la liebre. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque una carrera de resistencia nos va a dar el tiempo suficiente para enfrentarnos a nuestros temores. ¿Cuántas personas no conocemos que desisten de un proyecto? Y esto lo leí hace poquito. No es que no seas bueno en el proyecto, sino que dejaste de hacerlo. O sea, al dejar de hacerlo ya no vas a saber si eres bueno o no. Entonces, ahí es donde se vuelve esa parte interesante, donde si tú mantienes esa resistencia, si tú mantienes ese tiempo necesario para que se dé el resultado, tienes que estar dispuesto a que te den duro, a que va a venir la crítica, a que va a venir la inseguridad, va a venir el miedo, que es un poco de lo que hemos estado platicando, van a venir las decepciones. Entonces sí es un tema bastante interesante en cuanto a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas personas no perdieron su trabajo por el tema de la pandemia? ¿Cuántas personas no se les saboteó sus proyectos? Pero ¿cuántas personas no tomaron esto como una oportunidad para adaptarse a lo nuevo? ¿Cuántas personas no están viendo esto como una oportunidad para enfrentarse a una nueva realidad? Al final, pues se va a tratar simplemente de un tema de resistencia. Y creo que algo que puedes hacer para poder resistir todo el camino es prevenirte. ¿Y cómo te vas a prevenir? Para mí es muy importante una idea que me compartió un filósofo. Bueno, no platiqué con él, ¿verdad? Pero a través de sus enseñanzas, de los escritos que dejó, el filósofo Epícteto, que dice la idea que cuando vayas a hacer algo, no esperes que la cosa que hagas pase como quieres que pase, sino que pase como las cosas pasan. Es decir, si tú vas a iniciar un proyecto, qué bonito sería que llegue alguien a ofrecerte los recursos, o que en el camino todo te salga bien, que inicies un restaurante y empieces a tener clientes, que tu cocinero lo haga bien, que los meseros se atiendan bien y que no tengas problemas con el personal, que todos lleguen puntuales, que la comida le guste a tus clientes, que el restaurante, la página del restaurante fuera un boom y todos lo conozcan. Y claro, eso sería precioso, pero las cosas no son así. Entonces el filósofo te dice, no esperes que las cosas pasen como te gustarían. Las cosas pasan de una manera y vas a batallar con el personal y te van a llegar impuntuales y te van a faltar, te van a llamar a minutos antes de empezar la jornada, te va a llamar el cocinero y te va a decir, ¿sabe qué? Me enfermé o le pasó algo a mi abuelita, le pasó algo a mi mamá, no voy a poder asistir, tengo que cubrir otro compromiso, o tal vez ni siquiera te llame, no va a llegar y te vas a tener que enfrentar a eso y vas a tener comensales ahí esperando su comida y el cocinero no te va a llegar y se van a enojar y se van a ir y a lo mejor te van a poner un mal comentario en tu página. Entonces, es importante que te prevengas, que cuando entres a un proyecto sepas todo lo que implica, que no sea nada más voy a recibir mi dinerito, voy a recibir el crecimiento como persona y como proyecto, sino decir, ¿sabes qué? Voy a recibir todo lo que implica este proyecto, lo bueno, lo malo, las altas, las bajas, y me voy a enfrentar a ello. Creo que si te previenes así, va a ser más fácil que en el camino resistas, porque cuando llegue vas a decir, ya sabía, y ¿sabes qué? A lo mejor hasta ya tengo cómo resolverlo porque ya había pensado en esta situación. Creo que para prevenir, como lo mencionas, primero tienes que pasar por la experiencia. Tienes que vivir esa experiencia para poder identificar en qué es en lo que fallaste, y eso te va a permitir cada vez más, pues, ser más experto en lo que tú estás buscando. Pero como conclusión, ¿qué podrías tú compartirnos? ¿Qué podrías decirnos en base a tus experiencias de vida? Que serían los 3 puntos más importantes, o 2, los que tú nos quieras compartir, que te han permitido hasta el día de hoy
resistir la carrera de la vida? Mira, yo tengo un proyecto que empecé a trabajar desde hace 3 años y pasó el tiempo y veía muy pocos resultados y hoy, junto con las personas que me acompañaban en ese proyecto, empezamos a ver los resultados. Lo que creo yo más importante de un proyecto es, primero, tener la voluntad y la fuerza de iniciarlo, poderte prevenir y que sepas a todo lo que te puedes enfrentar, porque es cierto, vas hasta que no vivas la experiencia te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero cada vez que vivas esas cosas te vas a levantar más fuerte y creo que vas a poder sacar adelante cualquier proyecto. Y por último, y más importante, creo que lo que tienes que saber es que toda cosa que vayas a hacer, tienes que iniciarla, tienes que vivirlo, porque si no lo vives el día de mañana, lo más probable es que te arrepientas de no haber empezado nunca esa idea, de no haber empezado nunca ese proyecto. Entonces, lo más importante es, tienes que vivirlo, carnal. Aviéntatelo con sus altas y sus bajas, que mira, si te caes, no pasa nada, el mundo no se va a acabar. Te caes, te vuelves a levantar, sigues con el proyecto o inclusive puedes iniciar otro proyecto. No sabes la cantidad de empresarios, por ejemplo, que quiebran con un montón de negocios en un año e inician otros negocios. Entonces, vívelo y verás que te va a hacer fuerte para concluir cualquier proyecto que tengas en tu vida. Yo los 2 puntos que pudiera compartir, el primero, atrévete a hacer aquellas cosas en las que no seas bueno. Atrévete a participar aunque no sepas nada. El mundo ahorita necesita más personas dispuestas que preparadas. Trabaja con aquello que tú tengas en tus manos, trabaja con aquellas habilidades que ya tengas, pero siempre atreverte a hacer aquello en lo que no eres bueno. Ese sería, yo creo, mi primer punto. Segundo punto, resiste aunque no veas resultados. Es muy común que el no ver resultados te lleve a desistir, pero ya lo vimos, pequeños esfuerzos, pequeñas acciones al final te van a llevar a un resultado. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero si es negativo, al final te va a servir para prevenir, al final te va a servir para identificar en lo que sí es bueno. Entonces podríamos decir que el que sea un resultado negativo no te va a llevar al fracaso, sino que te va a llevar a ser mucho más efectivo hacia donde quieres llegar. Para mí esos serían los 2 puntos importantes para poder resistir una carrera como es la carrera de la vida. Entonces, César, me dio muchísimo gusto poder iniciar este proyecto contigo. Sé que le has agregado muchísimo valor a mi vida, a los proyectos que hemos estado haciendo y que esperemos que este sea una oportunidad más para poder seguir transmitiendo un mensaje de valor, que al final ese es uno de mis propósitos, poder transmitir valor, poder transmitir una oportunidad a quienes la están buscando allá afuera. Me da mucho gusto, Omar, haber empezado también este proyecto con una persona de valores como tú, que sé que tenemos un objetivo en común, que es poder ayudar a las personas que nos están escuchando con nuestras experiencias y que sabemos que al igual que nosotros, ustedes también van por la vida quedando marcados por las diferentes experiencias. Así es, pues nosotros nos despedimos. Mi nombre es Omar y me acompaña César Márquez. Esperamos verlos próximamente en nuestro capítulo número 2 de nuestro podcast Marcados.